cordial saludo, hermanos. En profecías pasadas, el Señor me había dicho, entre otras cosas, que me estaría dando una experiencia con el diezmo. Sucede que un día fui a la iglesia normalmente y entregué el diezmo, pero no era una cantidad cerrada, es decir, era una cantidad de diferentes números. Se terminó el culto y llegó el momento de retirarnos, y antes de llegar a mi domicilio, quise pasar por un comercio que está cerca, y cuando ya iba de regreso hacia mi vivienda, una persona, un señor, pasó cerca de mí y me dijo: tenga, se le cayó esto, y me dio un sobre pequeño, pero yo le dije que no era mío. En ese momento él me dijo que tampoco era de él y que había visto que se me había caído a mí. Yo lo recibí pensando que era alguna publicidad o alguna otra cosa y no le di importancia. Pero cuando llegué a mi vivienda me di cuenta que era un sobre, y cuando lo abrí miré que había dinero dentro, y al contarlo me sorprendí porque la cantidad que había de dinero era la misma que yo había entregado para el diezmo en esa misma tarde. Y bueno, esto lo testifico para honor y gloria de Dios. Yo quiero testificar para la gloria del Señor que en profecía me dijo que estaría viajando y reencontrándome con mis seres queridos después de casi 12 años sin verlos, y donde Él estaría proveyendo todo, pero que el enemigo pondría ambición en mí. Es así como en el lugar donde trabajaba, el Señor puso gracia y la empresa me facilitó todo para que yo pudiera sacar mis documentos de residencia en este país. Y además de ello, mi jefe me dio más tiempo de vacaciones del que me correspondía. Y sumándole a ello, hermanos, el Señor me dio un dinero extra para poder hacer aquel viaje. Sin embargo, hermanos, al momento de dar el diezmo, pasó por mi mente que era mucho lo que había que diezmar. En ese momento recordé las palabras que el Señor me había hablado en profecía. Y fue así como di mi diezmo completo. Pude hacer mi viaje, en el cual el Señor se glorificó porque multiplicó grandemente. Desde allí aprendí la importancia de darle a Dios lo que le corresponde. Esto lo testifico para gloria y honra de nuestro Dios. Testifico para la gloria de Dios que desde hace 3 años administro el dinero de mi papá. Hubo un tiempo en que no diezmé porque no sabía cómo hacerle, ya que le tengo que entregar cuentas a mis hermanos y en su momento a mi papá. Durante ese tiempo el dinero escaseó. Cuando se vendió el coche de mi papá, diezmé. A partir de entonces no nos ha faltado nada. El Señor hace que me rinda el dinero para pagar los gastos de la casa y mi sustento, ya que estoy sin trabajo. Le doy las gracias por su infinita bondad y al respaldo que le da a la hermana María Luisa cuando ora por nosotros. La gloria y la honra sean para el Señor. Yo quiero testificar para darle la gloria y la honra a nuestro Dios, porque desde que llegué a sus atrios Él me prometió que no me faltaría nada, que Él me estaría sustentando, me estaría dando el alimento, me estaría dando los dineros para pagar mis responsabilidades, pero que no me olvidara de darle lo de Él, refiriéndose a los diezmos. Yo les comparto que cuando llegué a la iglesia yo llegué a una situación económica muy complicada, tenía escasez de trabajo, pero al poco tiempo el Señor me abrió una puerta laboral muy grande para mí y empecé a cumplir con ese mandamiento. Resulta, hermanos, que llegamos al año 2020, un año difícil por la pandemia, y yo le oraba al Señor porque a partir del 17 de marzo del 2020 me quedé sin trabajo, pues cerraron todas las oficinas, y le decía al Señor que no tenía ingresos, que me ayudara a cubrir mis responsabilidades. Pero más Él en su infinita misericordia me sostuvo varios meses, me sobreabundó materialmente, inclusive me sorprendió, pues no tenía trabajo y el Señor en plena pandemia dispuso los dineros para cubrir mis gastos, y más aún, como las transmisiones empezaban a transmitirse por el canal de la iglesia, yo no tenía para pagar el internet, mas el Señor me proveyó para pagarlo. Pero para mi sorpresa, cuando voy a pagar el servicio, me dicen que ya está pagado. El Señor fue quien me pagó ese servicio para poder disfrutar las enseñanzas en vivo, y esto lo quiero testificar para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Mi testimonio es sobre el diezmo. Hace 22 años llegué a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Un día le dije a Dios que iba a diezmar. Tenía un empleo que ganaba muy poco, pero cada mes que recibía el pago no me alcanzaba para diezmar.
y le decía a Dios que el próximo mes le diezmaba. Además le decía que lo que ganaba era muy poco. Así pasaron los meses diciéndole lo mismo, hasta que el Espíritu Santo me dijo en profecía, porque sabía lo que el Señor me decía. Y en ese mes justo me quedó lo del diezmo como siempre, después de pagar mis obligaciones, y ese mes diezmé. Y al salir de la iglesia ese mismo día empecé a recibir dinero y recibí en ese mismo mes más de lo que me ganaba. Después tuve un empleo donde ganaba millones. Cuando recibí el primer mes de sueldo, repartí en mis obligaciones y solo me quedó justo el valor del diezmo. En ese momento exclamé al Señor y le dije: Señor, gracias por enseñarme a diezmar. De esa forma me enseñó Dios a diezmar. Hace 3 años que no tengo empleo y Dios siempre ha pagado mis obligaciones. He testificado para darle la gloria, la honra, la alabanza a Dios. Quiero testificar para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial, que yo soy ama de casa y en un principio los dineros que me daba mi esposo no me alcanzaban para el hogar. Y yo estaba consciente de que era porque yo no diezmaba, pero yo le decía al Señor: Señor, yo sé que te tengo que diezmar, pero yo no trabajo, yo no recibo ingresos, Señor. ¿Cómo le puedo hacer, Padre mío, para que yo te pueda diezmar? En ese momento el Señor me dio un sueño donde yo veía que mi esposo me daba los dineros para el hogar, para la casa, y aparte de lo que él le quedaba, él diezmaba. En ese momento yo desperté y yo comprendí que yo tenía que diezmar de lo que mi esposo me daba a mí. Ese era un ingreso y de ese ingreso yo tenía que dar los diezmos para el Señor. Y desde ese momento los dineros empezaron a alcanzarme y a veces hasta me sobra, a veces hasta para comprarme un antojito o algo me alcanza. Y yo sé que el diezmar es lo que al Señor le agrada y yo esto lo testifico para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial.